Amigos de Primera Línea, un placer saludarlos. Otro espacio, otro programa para compartir con ustedes junto a este señor Mauro Zambrano para conocer las historias de, bueno, del personal de salud, de los protagonistas de hospitales que se las ven aún más difícil en tiempos de pandemia, además ya flexibilizados totalmente, Mauro. Sí, bueno, Maduro no sé qué le pasa. Él dijo que ya el coronavirus, bueno, prácticamente que lo tenía controlado, pero en el mundo dice todo lo contrario. O sea, cuando tú revisas Europa, revisas los países, más bien ha pasado que flexibilizan y entonces después vuelve otra vez otra ola. Esperemos que a los venezolanos no nos pase porque, bueno, no tenemos las condiciones, como todos lo sabemos, para atender esta pandemia. Así es. Estamos este día junto al doctor Jaime Lorenzo, bueno, con una amplia experiencia que ya se las va a contar y las va a compartir con ustedes. Lo estábamos hablando fuera de micrófonos. Doctor, en el periférico de Katia, bueno, básicamente hizo toda su carrera. ¿Cuántos años de servicio tiene hasta hoy? Bueno, de servicios formales, desde 1992 que ingresé como residente en ese hospital, hice mi carrera de residente en el servicio de cirugía, me gradué de especialista en cirugía y después como especialista hasta los actuales momentos. Pero previamente a eso estuve en los últimos 3 años de la carrera de medicina junto con otro grupo de bachilleres haciendo lo que se llamaba en aquella época el internado de pre-pre, que éramos bachilleres que íbamos a hacer guardias cada 6 días a los hospitales de Caracas para agarrar más allá del conocimiento teórico que nos daban nuestras universidades, el conocimiento práctico, y mis grandes maestras fueron aquellas enfermeras auxiliares del momento que estaban en ese hospital, aquellas noches que nos enseñaron a suturar, colocar una sonda, a tratar dignamente a un paciente. Así de sencillo. Doctor, ¿qué lo motivó a estudiar medicina? Creo que esa pregunta conmigo es mala. Porque en Margarita, si bien teníamos los padres grandes, muchos de mis compañeros y amigos de Margarita eran grandes médicos de la isla, mi decisión fue con una moneda, cara ingeniería, sello medicina, porque me hicieron esos specs que te sirven para elegir tu vocación profesional, y me dio mitad y mitad, para la parte de ingeniería y la parte de medicina. Y menos mal que la moneda cayó en medicina. Yo entro en la universidad no por el listado normal de ingreso. Yo formé parte junto con grandes amigos de una cosa llamada comités de preinscritos. Y entramos formando lío a la universidad y logramos nuestro objetivo de entrar a estudiar medicina. Un contingente de más de 200 personas que estábamos en el comité de preinscritos en aquella época. Doctor, justamente, pues cada profesional de cualquier área se rankea, como dice uno, en la calle y aprende muchas cosas en el ejercicio justamente de la profesión. Nos decía que, bueno, que básicamente su posgrado, su graduación completa fue en lo ocurrido, en todos los sucesos que pasaban en el retén de Katia. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, el famoso retén de Katia, para todos los que estábamos en el hospital Ricardo Baquerio González, fue una escuela, porque los miércoles y los viernes llegaban entre 60 y 80 heridos por arma blanca, que era el instrumento con que se agredían los miembros, los que estaban privados de libertad. Y esa experiencia te iba formando a ti una capacidad intuitiva y de respuesta inmediata ante una agresión de una emergencia. Y el periférico de Katia realmente fue una escuela para el manejo de emergencia. Cuando en otros países hablaban de trauma shock y otras cosas, ya nosotros teníamos un camino muy adelantado en eso, porque recuerden que alguien tuvo una idea en Venezuela, en Caracas, de construir hospitales periféricos en las cabeceras de las autopistas. En aquel tiempo se llamaban puestos de emergencia, pero su verdadero nombre al final son unidades de trauma shock. O sea que ya Venezuela, antes que el mundo de la alta tecnología llegara al trauma shock, nosotros lo manejábamos ya como parte esencial de la respuesta hacia los pacientes. Esa formación me permitió a mí y a mis compañeros tener un altísimo nivel de formación como cirujanos y de acción muy rápida en el manejo de la emergencia. Porque en aquella época también contábamos con una terapia intensiva de 6 camas y 14 camas de cuidados intermedios. O sea que un hospital con 20 camas de manejo de pacientes complicados
que el servicio ese día tenía 21 camas, o tiene 21 camas para funcionar. Imagínate el nivel y el número de pacientes que teníamos que nosotros manejar. Y una de las cosas más importantes es que quien formó el posgrado en ese hospital tuvo la visión de que, como veíamos pocas camas, teníamos que ingresar el paciente era para operar exclusivamente y estudiarlo en la consulta externa. No como los grandes hospitales que tienen tantas camas y ocupan una cama con un paciente que comienzan a estudiar estando hospitalizado. Ese mecanismo nos permitía a nosotros, que es parte de lo que es la nueva gerencia en los sistemas hospitalarios, nosotros le damos un uso mejor a la cama, porque se usaba para lo que estaba concebida el servicio de cirugía. Se estudiaba en consulta, se operaba y el paciente sigue. Y una de las cosas que no lo sabíamos en aquel momento, que nuestros niveles de complicaciones por infecciones eran mínimos. Por esa circunstancia, el paciente estaba el menor tiempo posible en el centro hospitalario. Esa enseñanza también fue parte de lo que es la otra cara de mi moneda. Yo soy hombre formado en salud pública, porque hice la especialización en salud pública y administración de hospitales. O sea, tengo las dos antagonismos de la formación médica, la asistencial y la salud pública, que mucha gente pensaba que son antagónicas, y para mí me di cuenta que es lo mejor que puede ocurrir que el hombre de salud pública tenga formación asistencial, porque te permite una visión más clara de la realidad. Ahorita, doctor, por ejemplo, me hablaba de que hacían muchas operaciones y que tenía 20 camas críticas. En este momento, en el hospital, si existiera, por ejemplo, el retén de Katia, ¿podrían los médicos poder laborar con esa situación? Nunca. No podríamos hacer lo que hicimos, ni dar respuesta como dimos en aquel momento, porque primero la terapia intensiva del hospital tiene cerrada ya, si mal no me equivoco, de 4 o 5 años. No, perdón, 3 años cerrada la terapia intensiva, y la área de cuidado intermedio igual cantidad de tiempo. Ahí hemos dejado de poder operar pacientes graves, no solamente medios, sino un paciente oncológico o un paciente anciano con una fractura de cadera que pueda meritar un día de terapia por apoyo por su condición del grupo etario al que pertenece. No podemos hacerlo, y eso nos ha restringido enormemente. Te voy a poner un ejemplo. El 4 de febrero de 1992, nosotros como hospital, manejado por 5 residentes de primer año, porque no había residente de mayor jerarquía que los de primer año, y sin adjunto, operamos 87 pacientes de esa confrontación entre grupos armados, y la mortalidad fue muy poca, porque teníamos cómo responder, teníamos materiales, medicamentos, quirófano y la unidad de terapia como apoyo. Eso es una realidad que ahorita no pueden hacerla. No hay manera. De hecho, el hospital está cerrado. Su emergencia está cerrada desde hace, 4 meses. Y en estos momentos, la información que nos dan es que su cierre es debido a la falta de personal de enfermería. Es triste decirlo, pero eso es una realidad. ¿Cómo revertir eso, doctor? O sea, más allá de la voluntad, que uno siempre dice, bueno, si hubiese voluntad, porque recursos en años anteriores, quizás este año es mucho más complicado, pero en años anteriores había plata para reactivar ese tipo de salas, y no es solamente el periférico de Katia, por ejemplo, el JM de Los Ríos tampoco tiene terapia, hay otros hospitales que tienen servicios cerrados. ¿Cómo revertir eso? Porque además se está hablando de vidas, que llegue una persona con una emergencia a ese hospital y tenga que ruletear a otro, eso significa que o se muere o se complica mucho más. Mira, tiene soluciones, pero lamentablemente las soluciones escapan de lo que nosotros podamos decir, Claro. Porque aquí es un problema de políticas de salud. La primera cosa que hay que entender, que lo que es salud, educación y alimentación no debe estar en la discusión política ideológica. Eso es lo primero. Si entendemos eso, la situación de cómo manejar esta locura, se pueden plantear muchas alternativas, pero aquí la más importante es el ser humano. El recurso que está formado para funcionar en los hospitales no se forma en un día. Entonces tienes que crear políticas necesarias para volver a que la gente regrese a los hospitales, regrese al sistema de salud pública. Esas políticas no solamente sueldo, sino una condición de lugar de trabajo digna. Una mujer cualquiera, y quizás puedo pecar de un poco de machista, pero una colega que tenga su menstruación
y necesite un baño, en los hospitales no lo va a conseguir. Así de sencillo. Y esa dignidad la hemos perdido. Un sitio de reposo adecuado, con áreas que tengan agua, luz, y por qué no que tengan wifi. Claro. O sea, tienes que darle dignidad a la gente, eso tienes que hacerlo. Tienes que recuperar su sentido de pertenencia al hospital. Esas medidas tienes que tomarlas, aparte del sueldo. Así como también una de las cosas que más le duele al personal de salud es tener enfrente a un paciente que, sabiendo lo que hay que hacer, no puedes hacerla porque no tienes materiales y medicamentos. Toda esta sumatoria de cosas nos dicen a nosotros que no hay una política adecuada para enfrentar la situación. Y el otro gran punto, ¿cómo hago yo para que el personal que se fue de Venezuela, o la otra migración que no estamos viendo, que es la migración de las renuncias en el sector salud para buscar otro medio económico de subsistencia, que es lo que está ocurriendo actualmente, ¿cómo hago yo para volverlos a traer hacia mi redil? Tienes que crear unas políticas de incentivos muy importantes. Y eso puede rayar en un momento dado de hablar de privatización. Discutamos sobre privatización sin ningún temor, porque aquí el problema es salvar vidas. Claro. Y ese punto tenemos que nosotros internalizarlo. Y la otra gran situación es crear esas condiciones y buscar, ya ir pensando en la formación acelerada pero no mal hecha de nuevo personal. Hay una cantidad de jóvenes que están en este momento en el circuito de formación, ya sea de bachillerato o universitaria, que tienes que empezar a darle y a mandarles los mensajes de oportunidades de vida y oportunidades de futuro en tu propio país. Porque tienes que crear las condiciones de esas nuevas generaciones, y no solamente es medicina, comunicadores sociales, trabajadores sociales, ingenieros, arquitectos. Esa juventud es la que necesitamos. Y tenemos que darle un futuro para que se queden, estudien, se queden, se formen y puedan copar esas áreas que están vacías. Una enfermera en otra época la formaban en 3 años. Y ¿sabes de qué momento estoy hablando? 1937. Se formaba una enfermera en 3 años. ¿Y qué ocurría? Que esa enfermera la colocaban en un sitio durante los 3 años donde tenía vivienda, comida y estudios. No vamos a llegar a esa exageración de aquel momento, porque en aquel momento se podía hacer. Pero tú tienes que crear condiciones para formar personal de enfermería rápido, pero que se forme y pensando en el futuro. Igual nuestros obreros. Un camillero tiene que tener una formación básica. Y lo lamentable es que nuestros muchachos camilleros, muchos les dan el cargo y no les dicen cómo tan siquiera agarrar a un paciente para montarlo en una camilla. No les dan esa formación. Y ese es un personal especializado. Un camillero no es el hombre que solamente empuja una camilla. O una silla de ruedas. Él tiene que estar pendiente de que ese paciente que está manipulando o moviendo, si le hace un paro, él tiene que detectarlo porque él es el único que está con él. Y si hace el paro, ¿qué va a hacer ese muchacho? Mientras está pegando los gritos que venga el equipo de apoyo, él tiene que ir adelantando, haciendo algunas cosas para revertir el proceso de la muerte. Esa persona hay que darle una formación. Y hay que darle incentivo de que no se quede como camillero. Porque ese es el otro gran problema, que nuestra formación tiene que darse el incentivo a todos de que crezcan desde lo más bajo a lo más alto. Y los que están en el intermedio, que son los que están estudiando en las universidades, también tener incentivos de crecimiento. Todo eso tenemos que irlo construyendo. Y no irlo construyendo, no, tenerlo listo para cuando sea necesario poner actividad y activar un país que lo necesita. Lo triste es que tú ves de los residentes del posgrado de cirugía del año pasado del hospital, los que se quedaron haciendo otra su especialidad. Pero ya, me lo han dicho todos, en lo que le entreguen el papelito, donde los condicionen y lo reconozcan como su especialista en las diferentes áreas que tomaron, se van a ir de nuestro país. Porque no tienen futuro. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Con todos estos años de servicio, ¿qué es lo más duro que le ha tocado vivir en un centro de salud? Lo que todavía no he aprendido a decirle a una madre, a un padre, a un hijo, que su familiar murió porque no pudimos hacer nada. Eso todavía no lo he aprendido a hacer.
no he aprendido a decirle a una mujer o a un padre o a un esposo, y es una imagen que tengo en la mente, de que una mujer con un embarazo falleció. ¿Cómo se lo explicas a un padre que el parto y el embarazo es algo normal, fisiológico, que la muerte no debe estar ahí? Todavía yo no he conseguido las palabras, y eso que he practicado mucho, porque me ha tocado dar esa noticia a muchos familiares. Y siempre dudo. Porque hay una cosa que tienes que tener claro, Mauro. Nosotros somos humanos. Claro. Aunque estamos constantemente retando a la muerte, nunca vamos a perder la condición humana del médico, del equipo de salud. Estar afrontando cosas difíciles siempre las vamos a tener. Pero lo difícil es decirle a alguien, no pude hacer nada porque me faltan las cosas. Y independientemente que aun teniendo las cosas, también cuesta decirlo. Claro. Porque es nuestra formación, es el criterio que yo lo digo muy básico. El equipo de salud tiene dos formaciones importantes. La formación familiar, que te dio valores, y nuestra formación universitaria en las más grandes universidades que hay, que son nuestras nacionales, que te dio el criterio humanista para trabajar en nuestras áreas. Hemos sido acusados de todo. Mercantilistas, vendepatria, escuálidos y demás palabras. Eso, lo único que ha ocurrido es que nos ha reivindicado con la sociedad venezolana, porque nuestro pueblo se ha dado cuenta de que todos esos ataques al final, quien está presente y quien están en los sitios de trabajo, es ese profesional de salud que sigue siendo el mismo. Porque las modas vienen, pero no quedan. En cambio, tu equipo de salud es el que siempre está. Son las mismas caras o son las mismas personas con diferentes caras. Las vas a encontrar en los establecimientos sanitarios siempre. Y eso es un orgullo para nosotros. Gracias, doctor, por habernos acompañado, por tantos testimonios valiosos. A veces el tiempo se hace corto, todo pasa muy rápido, pero seguramente vamos a tener oportunidad de conversar. Y bueno, como siempre despedimos a nuestros invitados, vamos a aplaudir al doctor. Gracias, doctor. Yo los aplaudo a ustedes. El doctor Jaime Lorenzo, bueno, con una catajarra de años, diría mi mamá, una catajarra de años en el ejercicio de la medicina, con tantos testimonios. Y bueno, nos toca despedir entonces. Sí, despidiendo, primero dándole las gracias al doctor. Para mí es un honor tenerlo aquí, porque además muchos años en la salud pública. Así es. Creo que es un ejemplo para todos los que se están graduando en medicina. Y además creador de Médicos Unidos por Venezuela, donde todos los días contabilizan las muertes de los trabajadores. De verdad, un trabajo excepcional. Y quiero despedir con eso, pues, que nos faltó dentro de toda la historia, porque tiene bastante. Hay que volverlo a invitar, esa es la excusa. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes.